señor presidente. La ley de presupuesto es una herramienta clave, es una ley que afecta a todos y a cada uno de los actores de una sociedad cordobesa que hoy observa con atención. Este proyecto fija con claridad las prioridades de un gobierno. Juzgar dichas prioridades sin duda que merece la consideración del contexto. La salida de una crisis económica que atraviesa la Argentina y el mundo. Pero hay otro factor que es importante considerar, y es que el peronismo ejerce el poder en Córdoba desde hace más de 20 años. Han aprendido a gobernar, han cometido errores y han tenido la oportunidad de corregirlos. Han recibido las recomendaciones de todo el arco político y tendrán casi 25 años para dejar a Córdoba de pie. ¿Podrás pasarme la primera filmina? Hay una ecuación que explica que el riesgo es igual a la suma de la amenaza y la vulnerabilidad. Con esto quiero retomar la importancia del contexto al analizar el presupuesto. Si tomamos como ejemplos de amenazas a la falta de crédito externo o una pandemia, claramente no podemos prevenir estos contextos. Pero antes quisiera dar una definición de lo que es riesgo. Riesgo es la probabilidad de que ocurra un desastre. Si tomamos como un ejemplo de vulnerabilidad una deuda excesiva o un sistema de salud deficiente, claramente podemos ver que es aquí donde se puede actuar. Para evitar que un riesgo se transforme en un desastre, solo podemos actuar en la vulnerabilidad. Córdoba está en su peor momento de vulnerabilidad, que se observa en la incapacidad de reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Si somos conscientes de nuestras debilidades y vulnerabilidades frente a las amenazas, podemos tomar medidas para que las amenazas no se conviertan en desastres. ¿Podemos pasar a la segunda filmina? Gracias. Para empezar, la obra pública es necesaria para el progreso de la provincia. Como bien decía el legislador Limia, con el esfuerzo de todos los cordobeses. Pero, ¿cuál es la realidad de las cuentas públicas? Para el año 2021 se proyecta gastar 72.877 millones en el plan de inversiones, total de la cual el 40% pertenece a las agencias, principalmente a la Agencia de Inversión y Financiamiento, gestora central de la obra pública en Córdoba. Esto quiere decir que el 40% de lo que se gaste en obra pública, 29.421 millones, no tendrá ningún tipo de control ni previo al gasto ni posterior. Entonces, ¿cómo hacemos para crear un sano proceso de rendición de cuentas que respete los principios republicanos sobre los que el gobierno dice construir su gestión? El gasto de la obra pública provoca en ese sentido un déficit fiscal de 12.076 millones para la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento y un déficit de 300 millones para la empresa Camino de las Sierras. ¿Cómo se financia ese déficit? De todo el plan de inversión, relata el mensaje de elevación, se financiará en un 42% con el uso del crédito. Continuará el endeudamiento a pesar de la emergencia. Vamos a la tercera filmina. Gracias. El gobierno estima emitir letras del Tesoro por 16.600 millones,
Se pretende endeudar a la ASIF en 28.750 millones para cumplir con el plan de obras y finalmente se espera la reestructuración de 170.947 millones en títulos y bonos. Hasta el día de hoy, no existe formal acuerdo con los acreedores para la reestructuración de los 1.700 millones de pesos. Y esto no es una crítica infundada y oportunista, como comentaba el legislador Limia. El uso del tiempo verbal en potencial del legislador al referirse a este tema da la pauta de la no certeza de esta reestructuración. Es decir, que aún no tienen seguridad de que esa reestructuración se vaya a hacer efectiva. Un presupuesto en el que se calculan las erogaciones sin tomar en cuenta la posibilidad de que el acuerdo al que se arribe puede ser distinto del presupuesto, carece de toda sustentabilidad. El pasado 4 de diciembre, la mayoría de los acreedores de la provincia emitieron un comunicado en el cual rechazan firmemente los términos de la solicitud de consentimiento de la provincia. El grupo representa administradores que poseen más del 50% de los bonos internacionales. Y dicen, la provincia debe estar preparada para asignar una porción razonable de su capacidad fiscal al servicio de la deuda y no buscar de manera oportunista reescribir los términos de los contratos existentes. Y lo estoy diciendo literalmente. Para la primera lectura, desde la oposición, ya lo han comentado varios legisladores que antecedieron en la palabra, intentamos ser claros en esto. Apresurarse a aprobar en primera lectura ni más ni menos que la ley de presupuesto cuando está prorrogada la negociación de 1.700 millones de dólares de deuda fue una irresponsabilidad porque el proceso de reestructuración aún no finaliza. Pero voy a tomar algunos aspectos del presupuesto que la sociedad en su conjunto está reclamando. La educación y la vuelta a las aulas. ¿Podrás ponerme la filmina número 4? Analizamos el programa 353. La legisladora que me antecedió en la palabra ya se refirió al mismo programa. Es la de infraestructura para escuelas, que tiene asignado 494 millones. En el presupuesto del año 2020, no es esta, discúlpame, es la número 4. Gracias. En el presupuesto del año 2020, el mismo programa estimaba 364 millones, lo que supone una variación real del 36% por encima de la inflación. Sin embargo, no podemos confiar en estas cifras. A un mes de finalizar el 2020, se ejecutaron solo el 13%. ¿Sucederá lo mismo en el 2021? El programa 355, lo ven ustedes abajo, es de escuelas PROA, de educación en tecnología de la información y la comunicación a nivel secundario, está estimado en 191 millones, por lo que ha sido recortado para el año próximo, mostrando una caída en términos reales del 11%, dado que para el 2020 se estimaba en 162 millones. Una situación similar ocurre con el programa 357 de educación superior, que sufre del año 2020 al 2021 también una caída del 11% en términos reales. ¿Podemos pasar a la filmina número 5? En este cuadro vemos lo que se analiza en el presupuesto plurianual. Observamos que en educación y cultura, para los años 2020, 21, 22 y 23, tienen una proyección uniforme del 18,2% por debajo de la inflación estimada para dichos años acorde al mismo presupuesto. Lamentablemente, sin voluntad política de innovar en la materia,
acompañada de un aumento del presupuesto, será imposible pensar en el progreso que tanto necesitamos y ustedes tanto declaman. La partida presupuestada para publicidad y propaganda para el año 2021 está estimada en 1.793 millones, una partida que fue algunos años sobre ejecutada hasta en un 177%. La publicidad oficial nos muestra una Córdoba fuerte, nos hace creer que Córdoba tiene un gobierno ejemplar, y es que pareciera que tenemos un sistema de salud inquebrantable, que construyeron un sistema educativo de vanguardia, que han hecho hasta lo imposible para evitar que el bosque nativo se incendie, que hay paz social y que no hay casos de gatillo fácil, que hacemos obras con el esfuerzo de los cordobeses y con una deuda prolija y sostenible, pero la realidad es otra. Comparemos, para ser más gráficos, estas cifras sobre la base de la necesaria reconstrucción de escuelas y su mantenimiento edilicio. Voy a pedir que me pongas la número 6. Gracias. Si tomamos el gasto de la partida de publicidad y propaganda para el año 2021 y lo comparamos con el costo de una escuela primaria pequeña de 6 aulas, una dirección, una sala de maestros, baños y cocina, podemos observar que los 1.700 millones destinados a hacen un gran contraste con los 13 millones necesarios para la construcción de una escuela, que sería bienvenida en algunas regiones de la provincia. O sea, con el mismo gasto podríamos haber construido 137 escuelas primarias. Pero vayamos a la filmina 7, donde hago una comparación. El mismo costo de construcción de una escuela, que solo implica el gasto edilicio únicamente, respecto a la construcción del último puente inaugurado en la ciudad. Y vemos que hablamos de la posibilidad de hacer 13 escuelas. Construir puentes, hacer publicidad de ellos, para luego mantenerlos cerrados al tránsito vehicular y peatonal, como los que tenemos alrededor de la legislatura y del centro cívico, es lisa y llanamente despilfarro. Mientras, muchas escuelas se caen a pedazos. Tenemos el programa 359, que también tiene que ver con la educación, y es la de las escuelas de suboficiales de la policía de la provincia de Córdoba. Las muertes de jóvenes ocurridas en este año, provocadas por policías, es otro desastre que conmovió a la ciudadanía de Córdoba. Femicidios, violencia en jóvenes que más de una vez terminan en homicidios y abusos de todo tipo a nuestros niños, niñas y jóvenes fueron una constante a lo largo de este año. La memoria de los jóvenes Blas Correa y de Joaquín Paredes, entre otros en el anonimato, nos recuerdan que aún hay agentes de nuestras fuerzas de seguridad que no están capacitados para portar un arma ni para cumplir con el deber que ellos mismos asumieron de proteger a los cordobeses. ¿Cuál será la respuesta en política pública para el próximo año 2021? El gasto estimado para las escuelas de oficiales y suboficiales es de 167 millones y que representa también una caída real del 11%, y aún así es difícil de creer, teniendo en cuenta que en el año 2020 se proyectaron 141 millones y llevan ejecutado solo el 25% de la partida. En la visita del ministro Mosquero a la comisión del pasado 3 de diciembre, le consulté si creía que el caso de Blas Correa, por nombrar el que más repercusión pública ha tenido, fue la consecuencia de una serie de hechos delictivos dentro de las fuerzas que ha ido creciendo en los últimos años. Su respuesta fue que no. Al parecer, desconociendo la realidad y los múltiples casos de descrédito que la policía viene protagonizando y que nos da la pauta de que la seguridad en Córdoba no es una prioridad. Por otro lado, el narcotráfico, un flagelo que se impone cada vez más con más fuerza en Córdoba. El año pasado,
2020, tenía un presupuesto de 1.264 millones y para el 2021 tiene 1.539 millones. Otro programa que cae en términos reales en un 7%, perdiendo contra la inflación oficial. Lo mismo con el programa Participación Ciudadana en Políticas de Seguridad, cuya financiación ha caído un 41% respecto al año 2020. Pero ahora voy a pasar a otro tema y es la caja de jubilaciones. El mensaje de elevación de la ley de presupuesto dice que los esfuerzos de gestión para el año 2021 se concentrarán en lograr la ejecución del presupuesto de manera austera y responsable, permitiendo cubrir los gastos que hacen al normal funcionamiento de la administración pública y a los de carácter social. Dice que va a haber una desmejora en el margen operativo de esa gestión y esto se debe al impacto de las finanzas de la provincia que representa la caja de jubilaciones y pensiones. Recordemos que en plena pandemia, ya lo han comentado otros, pero no viene mal recordarlo una vez más, se presenció en aquel miércoles negro de sesión en la que a pedido del gobernador y después de haber enviado el proyecto el mismo día, se modificó la ley de jubilaciones. De esta manera, se realizaron recortes en las jubilaciones que afectaron a muchísimos cordobeses disponiendo un ahorro compulsivo. A ese contexto se suma la probabilidad, la amenaza, de que la nación no cumpla con los acuerdos de pago a la caja de jubilaciones. Esperan que ANSES financie el déficit de 15.865 millones, de los cuales 5.065 millones corresponden al monto deudado del 2019. Es de público conocimiento que la caja de jubilaciones tiene un gran déficit que asciende a 30.789 millones. Para cubrir ese monto, la provincia recibe 4.375 millones en concepto de coparticipación desde Nación, de manera automática. Para atender el resto del déficit, solo se ha pensado hasta ahora en una sola solución: recortar las jubilaciones, no modificando ninguna de las causas que llevaron sucesivamente al monstruoso déficit actual. La última medida, la creación del Fondo Solidario en base al aumento del impuesto a los ingresos brutos, que según estiman provocará un ingreso de 2.453 millones, representando solo un 10% del déficit de la caja. ¿Podrás poner la última, Firmina? Gracias. Hubiera sido un momento ideal para intentar cambios que ataquen las causas del déficit. En definitiva, acá en esta filmina vemos el déficit de EPEC y Camino de las Sierras, 9.880 millones de pesos. La caja de jubilaciones, 30.789 millones de pesos. Y organismos descentralizados, 51.716, casi 17.000 millones de pesos. En definitiva, se piensa continuar con la misma política presupuestaria. La pandemia y la pospandemia a los que más afecta y afectará respectivamente será a los jubilados, uno de los sectores más vulnerables de la población. El déficit de la caja de jubilaciones se suma a una gran cantidad de organismos y entes descentralizados que tiran abajo cualquier superávit que pueda marcar la administración general. ¿Cuál es la sostenibilidad de esta política? Nos ha pasado una planadora por encima, con consecuencias globales y transversales a todos los aspectos de la actividad y sentir de las personas. Pero vayamos al universo que nos compete, nuestra provincia de Córdoba. ¿Qué nos ha pasado, especialmente a los cordobeses
en este contexto de pandemia, fundamentalmente nos ha desnudado con una crudeza y velocidad que aún nos interpela y desconcierta. La desigualdad ha quedado demostrada. La falta de justicia y de prioridades claras. La pobreza, que hoy en Córdoba, según La Voz del Interior, ronda el 42,5%, nos duele. Creemos que el gobierno, que en este presupuesto no percibe, no refleja la vulnerabilidad que tenemos. La situación de las finanzas no es sustentable y no se ha logrado acertar en su política de endeudamiento. Córdoba debe apostar al progreso mediante la obra pública, pero jamás hipotecando su futuro. Para un partido político que gobierna desde el año 1999, no hay motivo que procure explicar el por qué se han descuidado áreas centrales como las que hemos puntualizado, como la educación y la seguridad y nuestros jubilados. Por los motivos antes expuestos, desde Coalición Cívica ARI rechazaremos este proyecto de presupuesto 2021. Muchas gracias.